Buenos días, querida familia. La paz del Señor con ustedes. Es un gusto encontrarnos un día más de vida. Un día en donde el Señor nos da la oportunidad de poder ser feliz. El Señor nos da la oportunidad de respirar, de levantarnos, de ser agradecidos, de orar, de tener esa cercanía a través de su palabra. Un día en donde todos nosotros estamos invitados a realizarnos. Este día no es día para sentirnos tristes, ni día para sentirnos sin fuerza y sin voluntad. Es un día para sentir la fortaleza, sentir que Dios va con nosotros y que nos acompaña en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Así es que no, vamos para arriba con la gracia de Dios, vamos para arriba confiando en Dios, confiando en su misericordia, que nada ni nadie hoy nos aleje de su amor. Les invito pues, querida familia, que leamos el Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, y los cuales lo robaron y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita, que pasó por allí, lo vio y siguió por delante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Miren qué maravilloso la forma como el Señor en este día quiere llegar a nuestro corazón. La forma como el Señor quiere hoy tocar nuestras vidas. Hoy el Señor nos propone el diálogo entre un maestro de la ley, un doctor de la ley. Por supuesto que Él sabe porque sabemos que los maestros de la ley es gente entendida en la Sagrada Escritura, en la Torá. Él sabe quién es su prójimo. Él sabe el primer mandamiento. O él sabe que debe de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, dice, para poner a prueba a Jesús, quiere saber realmente quién es el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y por eso Jesús le propone esta pequeña comparación o parábola, podemos decir así, de el samaritano. Cómo este hombre pues baja entre Jerusalén y Jericó y justamente allí es asaltado. Lo dejan casi medio muerto, ensangrentado, moribundo, tirado en la calle. Pasa un sacerdote, lo mira de reojo y se va.
Pasa un levita, pues lo mira de reojo y se va. Sin embargo, pasa un samaritano. Lo mira, se baja, dice, de su cabalgadura, sana sus heridas con aceite y vino y lo lleva a un lugar, es decir, lo lleva al mesón para que cuiden de él y paga para que lo cuiden de él. Y si falta más al regreso voy a pagar, dice, lo que haga falta. ¿Cuál es el prójimo ahí?, le dice Jesús. ¿Cuál crees que es el prójimo? ¿Cuál crees que cumplió realmente la voluntad de Dios? O lo que es auténtico y verdadero. Es el maestro de la ley, el tercero. Lo que Jesús trata de mostrarle aquí al maestro de la ley es que el gran pecado aquí es la indiferencia. El sacerdote fue indiferente ante la necesidad de su hermano. El levita fue indiferente ante la necesidad del hermano, que estaba herido, golpeado, moribundo. No les importó. No les importó. ¿Y por qué no les importó? Porque tenían otras cosas que hacer. Tengo que ir al templo. Tengo que estar a tales horas en el templo. Me vuelvo impuro. Porque para ellos tocar a un moribundo y si estaba ensangrentado era convertirse en una persona impura. Entonces era más fácil mantener, entre comillas, la pureza que ayudar al prójimo. Entonces Jesús le está diciendo a este maestro de la ley que así como se ama a Dios, así como es el que cumple la voluntad de Dios, también tiene que cumplir la voluntad de Dios en el servicio y en el amor al otro, en el amor al prójimo. Y que si no sabe quién es el prójimo, y que si no indica realmente en su vida quién es su prójimo, que lo entienda una vez por todas. El prójimo es todo aquel que necesita de mí. El prójimo es todo aquel que tiene hambre, que tiene sed, que necesita una mano amiga, aquel que me necesita realmente en este momento indicado a mí. Entonces, el Señor le dice quién es el prójimo. De modo que a este maestro de la ley no le va a quedar, no le queda de otra que entender realmente quién es el prójimo. El que hizo la voluntad de Dios. Ni siquiera alguien docto en la materia de Sagrada Escritura o alguien que sabía la palabra de Dios, no, un samaritano. O sea, alguien que ni siquiera sabía de religión. Hoy le da la lección a los que sí sabían, al sacerdote y al levita, que pasaban metidos en la iglesia y por tanto estar metidos en la iglesia se olvidaban de lo más importante, de lo más agradable, que era la necesidad del hermano. Yo creo que también eso hoy existe en nuestra vida. La indiferencia, ese pecado es grave porque nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos que los demás necesitan de mí. Nos olvidamos que los demás necesitan de nosotros. Nos olvidamos, familia, que el vecino, la vecina, aquellos que están a nuestro par, también necesitan de nosotros. Una mano amiga, un bocado, una sonrisa, un saludo. Con ese saludo, con esa sonrisa, podemos salvar al hermano, podemos salvar al amigo. Por eso es importante identificar cómo yo realmente estoy viviendo mi cristianismo. Mi cristianismo es por cumplimiento, por apariencia, o porque tengo tantas cosas que hacer que no me interesa el hermano, que no volteo a ver al que me necesita. Cuidado. La verdadera religión y la verdadera práctica de la religiosidad o la verdadera práctica religiosa está en amar a Dios sobre todas las cosas, pero en vías de mi prójimo, y amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Un hombre que no conocía de Dios resulta que nos dio la lección de amar
sin medida. Ama al prójimo sin ver quién es. Como lo dice el dicho, haz el bien sin ver a quién. Un samaritano hace realmente la obra de Dios, cumple la voluntad de Dios sin ser religioso. Yo creo que estamos invitados usted y yo hoy, este día maravilloso, hoy día lunes 5 de octubre, a ver quién es mi prójimo, a quién tengo que tenderle la mano hoy, mañana, en esta semana, a quién tengo que ayudar, a quién tengo que tenderle la mano, quién me necesita y tenderle la mano. Porque cada vez que hago esto de ayudar a mi prójimo, entonces estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Realmente el doctor de la ley quedó sorprendido de la forma como el Señor le expresó quién era el prójimo. Y le dice quién era el prójimo, el que tuvo compasión, el que se compadece. Jesús termina el Evangelio diciendo, anda y haz tú lo mismo. Es decir, has cumplido todo, pero te falta realmente tender la mano a tu prójimo. Yo creo que hoy nos dice a nosotros lo mismo en este día. Anda y haz tú lo mismo. Es decir, da sin medida, comparte sin medida, sé generoso. Nos dice el Papa Francisco que la misericordia nos debe llevar a tocar las heridas de nuestros hermanos, así como el samaritano que se las lavó con aceite y vino, lo montó en su cabalgadura y lo cuidó en la posada, pagando por él. También nosotros debemos de cuidar de las heridas de nuestros hermanos, curar las heridas de nuestros hermanos. Por eso dice él, pídele al Señor que aumente la misericordia en ti, para que no pases de largo ante tu hermano, sino que veas la necesidad que él tenga, tanto material y espiritual, para cuando él te necesite, tú estés allí, que puede ser una palabra de ánimo o una sonrisa. Miren qué bonito lo dice el Papa Francisco. Una sonrisa. Con una sonrisa podemos hacer mucho. Tendiéndole la mano a nuestro hermano podemos hacer tantas cosas maravillosas. Y podemos demostrar que Dios está vivo, que Dios está lleno de amor. Que el Señor nos bendiga por familia, nos dé su amor y nos dé su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana. Ánimo, fortaleza, hagamos el bien, porque a eso hemos venido a esta tierra bendita. Dios les bendiga, familia. Sonriamos, porque la vida aún es bella y sigue teniendo motivo para ser felices. Bendiciones. Feliz lunes.